Estamos de vuelta con más Acción Positiva, de nuevo con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel, analista político, con quien en el anterior hemos iniciado una muy importante discusión sobre el tema de los partidos políticos, la necesidad que tiene la democracia de los partidos y los partidos de la democracia y la necesidad de un fortalecimiento de estas instituciones, el cual verdaderamente repercuta en beneficio de nuestra sociedad. Así que hoy vamos a continuar este tema. Hemos visto lo que se necesita para que los partidos se fortalezcan desde el punto de vista estratégico, programático, desde el punto de vista ideológico. Licenciado, muchas gracias por estar de nuevo con nuestra audiencia. Es un gusto tenerlo por acá. Un gusto para mí también y poder tener esta conversación tan interesante y en esta coyuntura tan especial en que el ciudadano necesita también comprender el fenómeno político que está viviendo. Pues gracias, licenciado. Hablábamos de esas necesidades de fortalecer la parte ideológica, programática, estratégica, para que los partidos verdaderamente representen, para que sean verdaderamente los intermediarios que la comunidad requiere, sobre todo cuando la democracia es más representativa que participativa. Se recuerda que estábamos hablando, estábamos en la parte de qué se requiere para que estos partidos, porque en Guatemala desafortunadamente ya vimos que los partidos son de muy corta vida. Tenemos al lado a Honduras, tenemos al lado a México, El Salvador, en los cuales los partidos tienen cientos de años de existencia, por lo menos en Honduras. En México tienen 70, 80 años, el PRI tiene 70 años y el PAN, de gobierno, pero el PAN de existencia creo que tiene también más de 100 años. Pero en fin, licenciado, volvamos a nuestra temática del domingo anterior. Muy bien, íbamos tratando de hacer el enlace, ¿verdad? Cómo fortalecer realmente las instituciones político-partidarias, los partidos políticos. Habíamos hablado que una primera dimensión era la dimensión ideológica, que es doctrinaria, que son los principios y los valores, ¿verdad? La concepción que se tiene sobre la sociedad, sobre la vida, sobre la familia, sobre la persona, sobre el Estado. Y eso nos conducía a la necesidad de un proyecto político. Esa es la visión estratégica, la sociedad que queremos, que anhelamos, las relaciones de poder que se van a ir. Y esa visión, digamos, en el largo plazo se debe de bajar, se debe de aterrizar en un programa concreto, ¿verdad? Ese programa en algunos periodos se llama programa de gobierno, porque va a servir para un periodo de ejercicio de poder en concreto, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Hay una complejidad, digamos, en nuestro sistema partidario, y es que la oferta electoral es una oferta eminentemente subjetiva, va más a la emotividad, ¿verdad? Claro. Es por el mundo de la mercadotecnia política donde se mete. Realmente el fondo y la discusión de los grandes problemas nacionales, de las cosas concretas que requiere la sociedad. Y entonces esa oferta electoral, aunque yo señalaba que efectivamente los programas de gobierno tienen un salto cualitativo muy importante del 2003 al 2007, donde vemos documentos donde sí tienen carnita, pues, ¿verdad? Para decirlo en el lenguaje común, que uno encuentra ideas centrales, a dónde se quiere ir, cómo se quiere esbozar la cosa, cómo se enfrenta. Hay una lógica, ya hay equipos técnicos detrás. Ese es un salto cualitativo muy importante que han dado los partidos, con una gran limitación. Y es que no se puede hacer un plan de gobierno si no tiene cable a tierra. ¿Qué quiero decir con cable a tierra? Lo que quiero decir es que un plan de gobierno necesita la asignación de recursos. Entonces yo no puedo decir que voy a hacer 200,000 viviendas si no me doy cuenta de cómo es la situación financiera y fiscal del país. La verdadera situación. Es una oferta que no tiene aterrizaje en una realidad. Y ahí yo sí creo que hay una debilidad todavía en nuestro sistema partidario que no es capaz todavía de tener la suficiente expertise y la gente que trabaje para poder decir esto es vinculante absolutamente con la capacidad financiera,
con la capacidad productiva, porque ¿de dónde van a salir los recursos? Porque lo que es muy fácil, ¿verdad, licenciado? Es decir, miren, yo voy a hacer 1 millón de viviendas. ¿Ah, sí? Esa es una promesa electoral muy fácil, y pues el otro candidato dirá, no, yo voy a hacer 1.100.000, tirar cosas así sin objetividad. Recientemente estuvo aquí el licenciado Edgar Balcells también, sí, no, con quien platicamos, y él señalaba exactamente este mismo punto, de que tiene que haber una congruencia y que tiene que amarrarse, digamos, la oferta con la realidad. Pues decir, mire, yo no puedo ofrecer algo cuando el 7% del presupuesto es lo único que yo tendría cierta flexibilidad. Pero eso también es de que estamos pensando en ganar una elección por 4 años. Ajá. Y no estamos pensando en crear una nación por 25 o 50, licenciado. El foro de partidos políticos podría ser una arena en la cual los partidos confluyeran, se tuviera una visión global, digamos, y que saliera un programa económico conjunto, en el cual no importe el que llegue, cada quien poniéndole la salsita que le gusta, pero que Guatemala ganara en el sentido de que no vamos a tener un gobierno que hace y el otro lo cambia totalmente. Efectivamente. Mire, quizá no toda la audiencia, no todos los televidentes conocen y hacen referencia al foro. ¿Qué es el foro de partidos políticos, verdad? Efectivamente, mire, mediante la cooperación de Holanda y la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2002 nosotros nos propusimos hacer un ejercicio de diálogo conjunto con todos los partidos políticos, abierto todo, y poder construir esa visión de la Guatemala del siglo XXI, era en aquel momento, porque se hizo en el siglo XX todavía, ¿verdad? Y efectivamente... Bueno, viendo al futuro, realmente. Exactamente, sí. Se demostró que los partidos se podían poner de acuerdo en temas absolutamente espinosos. Fue increíble cómo empezó, digamos, esos diálogos, hasta con las escuadras delante de la mesa, o sea, el recelo que existía, pero eso se quebró mediante la metodología que fuimos aplicando sistémicamente para encontrar realmente qué es lo que nos une, qué es lo que nos vincula, cuáles son los grandes retos y desafíos que como sociedad se enfrentaban, y los partidos lo hicieron maravillosamente. Y eso lo plasmaron en una agenda nacional compartida, efectivamente. Y el foro ha seguido, afortunadamente, es un espacio de convergencia con sus claros y sus sombras, ¿verdad? Pero es un espacio de convergencia muy importante que posibilita el intercambio y el diálogo franco, respetuoso, y también la puesta en práctica de una serie de mecanismos que abonan, digamos, al desarrollo de los partidos políticos, claro, y abonan y contribuyen a la construcción democrática de Guatemala. Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿verdad, licenciado? Porque obviamente si no podemos trabajar juntos, si no podemos tener ahí sí que una visión de país, pues obviamente todos son esfuerzos que son temporales, son esfuerzos fugaces, pues, ¿no? Yo diría que usted sabe que ha surgido una campaña antisistema muy fuerte, hay diferentes vallas diciendo diferentes cosas, claro, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que dice 7 presidentes, 7 trabadas, ¿verdad? Lo cual en lenguaje chapín quiere decir nos ha ido mal 7 veces. Pero a pesar de eso, el guatemalteco yo creo que sigue teniendo verdaderamente una fe en que un sistema democrático puede funcionar, que eso que empieza en 1985 y que ha continuado, debemos de seguir adelante. Pero yo creo que esa es la parte fundamental de que los partidos se sienten a platicar, piensen no en intereses, digamos, mezquinos, piensen en lo que Guatemala necesita. Ahora, licenciado, estamos ya en un proceso electoral en el cual hay serias preocupaciones por la institucionalidad, en la cual hay varios candidatos que sus posibles candidaturas están sumamente en controversia con la legislación vigente, con la legislación actual, y que por lo tanto la resolución que esto tenga va a ser fundamental para la democracia. Se ha oído hasta, por ejemplo, el término un golpe de Estado institucional técnico, ¿verdad? Se viola la ley de la nación, obviamente eso sería el resultado. ¿Le preocupa esta situación? Indudablemente. Yo sí creo que, digamos, en alguna forma se ha venido aclarando un poco el panorama electoral, ¿verdad? Por lo menos las cartas están sobre la mesa. Yo, en mi opinión personal, no todas. Todavía falta de cara al proceso electoral. Pero sin duda alguno, el respeto
al Estado de Derecho es una piedra angular y fundamental, clave del funcionamiento del sistema de partidos políticos y clave en general del sistema político de la nación. Pero ¿qué implica esto? Sin duda alguna, las instituciones del Estado de Guatemala van a estar con un reto. Por eso, la ciudadanía debe de comprender y apoyar el fortalecimiento de sus instituciones. Nosotros debemos de tener la confianza y la credibilidad que los órganos electorales van a proceder como corresponde y que los órganos judiciales van a proceder como corresponde, sin retorcer las cosas. Esa es la esperanza, diría yo, de todos los guatemaltecos, ¿no? Usted mencionaba los avances que hemos tenido, yo creo que la transparencia ha sido un avance también, el mayor acceso a información, aún digamos las redes sociales, la internet, que ahora permiten que haya mucho más acceso. Yo creo que es clave, ¿verdad? Porque hemos venido hablando de democracia, pero también sabemos que en muchos lugares la democracia ha fallado, o la gente lo siente que la ha fallado. Winston Churchill decía que la democracia no es el mejor sistema que existe, pero sí el mejor que tenemos para gobernarnos. Sí. Pero también hay artículos como que dice, mire, hay que repensar la democracia, porque no con los mismos procedimientos, si lo seguimos haciendo igual, vamos a tener los mismos malos resultados. Ese es el pensamiento de Einstein. De Einstein, que dice, mire, esto es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cambiando un poquito de tema rápidamente, hemos visto que la campaña prácticamente se basa ahora en vallas, publicidad, spot publicitarios, etcétera, lo cual lleva o pide un gran uso de recurso financiero. También Giovanni Sartori menciona que uno de los requerimientos de la democracia es partidos que sean iguales en recursos intelectuales, económicos, acceso a medios, pero eso obviamente no se está produciendo. Viene la parte del financiamiento político, ¿verdad, licenciado? Yo tengo acá un artículo que usted estuvo en una entrevista y hay un título que me llama la atención. Dice, tras el escenario están los titiriteros. ¿Qué quiso decir ahí, licenciado? Bueno, ¿Cuál es el fondo de esto? Es que eso da para un programa, porque realmente era un análisis de factores de poder del país, o sea, qué es lo que estábamos viendo. Entonces, una cosa es la escena política. La escena está vista en el momento electoral, sobre todo. Pero, ¿qué está pasando en la realidad? ¿Qué es lo que está debajo? ¿Cómo los factores de poder se están expresando? ¿Cuáles son las verdaderas dimensiones del conflicto social? Eso no es lo que se ve en la escena electoral. Lo que ve uno ahí son otro tipo de intereses. Entonces yo decía justamente ahí, y esa fue la frase, digamos, que el periodista tomó, es que los titiriteros están detrás, porque quienes se mueven los hilos del poder real, ¿verdad? Los verdaderos factores de poder son otras cosas y otros intereses los que juegan. Pero los intereses ciudadanos son muy importantes que se puedan filtrar. Y eso no es ajeno, todos sabemos que en cualquier sociedad, en cualquier estructura comunitaria o familiar, bueno, hay juegos de poder. Lo cual es legítimo, ¿verdad? Lo cual es legítimo siempre que el ciudadano tenga la capacidad de participar y tenga el acceso a poderlo hacer. También hay análisis, cuando estaba la campaña en Afganistán el año pasado, un artículo muy interesante en el país, publicado en el diario El País en España, y decía, mire, es que nosotros no podemos pensar que democracia significa lo mismo cuando usted tiene el estómago lleno, está con un buen techo, está abrigado, que para aquella población que no tiene un buen techo, que está enferma, que esté sumida en la ignorancia. ¿Es viable la democracia en Guatemala sabiendo que desafortunadamente compartimos muchos de esos factores de deficiencia que mencionaba el diario El País para Afganistán? ¿Cuánto guatemalteco vive verdaderamente en la ignorancia, en la pobreza? No tiene acceso a hospitales a pesar de la tremenda publicidad, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a una vida mejor. ¿Es la democracia viable o es la democracia comparable a la que pudiera tenerse en un país desarrollado? Es que ahí viene el verdadero problema, ¿verdad? Cómo el sistema político abona a la construcción de políticas públicas de largo aliento, intertemporales y virtuosas, que generan condiciones, número uno, de gobernabilidad,
Y segundo, condiciones objetivas de vida en la población, ¿verdad? No es exactamente igual una población con un régimen en el que puede accesar a las oportunidades de empleo, de salud, de educación, de distracción, de dignificación de su propia condición de persona, que una sociedad que tiene ese tipo de limitaciones, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos en el fondo? Necesitamos la fortaleza de un Estado que pueda organizar la convivencia social y por lo tanto necesitamos un Estado fuerte en ese sentido. Aquí yo me permito llamar la atención sobre el informe que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? Es justamente de una caracterización de los elementos centrales del Estado guatemalteco históricamente y cómo ahí tenemos un punto crucial a superar para el fortalecimiento de ese Estado. Como un Estado democrático, como un Estado que posibilite el Estado de Derecho realmente y que posibilite impactar las condiciones reales de vida de la población. Claro, porque la realidad, ¿verdad, licenciado? Cuando nos remontamos de nuevo a la Grecia antigua, encontramos que la democracia tampoco era ejercida por todos, eran los hombres libres, una élite. Luego, a través de una lucha de siglos, digamos, pues se ha logrado llegar a un voto universal, en el cual ahora el acceso lo tiene la mujer, que no lo tenía en Guatemala hasta el 62, creo que se incluye que la mujer pueda votar, también el voto de los analfabetos. O los analfabetos. Pero obviamente estas son condiciones tan variables que hacen decir, bueno, la calidad de la democracia que estamos viviendo, porque desafortunadamente cuando hablamos de vallas, cuando hablamos de spots, usted bien lo señala que apelan a emociones, ¿verdad? Claro. Apelan a, mire, hoy sí tengo y antes no podía comer, ¿verdad? Sí, claro. Hoy no tengo que trabajar y antes tenía que trabajar, aunque se ha demostrado también que toda esta es una demagogia, que solamente lo que está llamando es yo le toco la emoción, pero lo que tenemos que tener en el elector es que en el momento que se encuentre ante la papeleta, pues tenga el suficiente criterio, tenga la suficiente información, la suficiente educación para que su voto sea verdaderamente el que lo lleve a un mejor futuro. Licenciado, usted tenía un comentario sobre lo que yo estaba... Sí, es que todas las vallas y todo eso tiene que ver con la estrategia de cómo se trabaja un candidato. Entonces lo que pasa es que primero se trabaja conocimiento de ese candidato. Lo que nos interesa es que la gran mayoría de la población lo conozca. Y después se trabaja el posicionamiento del candidato. Y el posicionamiento tiene que ver ya con el perfil, para explotar sus dotes, sus cualidades, sus características principales. Y junto con eso es que se mete la parte programática. Pero sí hay una razón de ser. Y eso explica en mucho por qué esta campaña absolutamente se arrancó y se adelantó. Era forma ilegal. Ninguno quería quedarse en el anonimato. Y la única forma de hacerse visible y que la gente identifique es fulano, sutana, etcétera, etcétera, es realmente estando en los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, Mauricio Duberg dice, mire, a mí no me preocupa el sistema de partidos políticos, pero sí su financiamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque también lo que habíamos dicho que decía Sartori, ¿verdad? La realidad en Guatemala es que de esos 26 partidos políticos, unos de ellos tuk-tuk, otros aspiracionales o lo que sea, pero verdaderamente la capacidad que tienen estos partidos de exponerse ante el votante es bien diferente. Y eso desde ya crea una diferencia en la posibilidad que tenga de tener un voto favorable. No es ese uno de los grandes defectos. La llave del equilibrio está en la legislación electoral. Y sin duda nos falta caminar, ¿verdad? Ya se han hecho varias reformas a nuestra legislación, pero ahí falta caminar. Porque es la ley, justamente con los techos de campaña, etcétera, etcétera, la que debe ir procurando un balance y sobre todo un sistema de oportunidades para los diferentes partidos. Si no, sería muy fácil, solo los que tienen pisto estarían en la posibilidad. Pero es la realidad actual. No, o sea, sin llegar al extremo de descalificar a nadie, pero es un hecho que el partido que tenga más acceso a recursos va a tener más capacidad de poner más vallas. Pero porque se ha perdido un poco el sentido, digamos, inclusive que se vivió en Guatemala. Es que antes la política se hacía a golpe de calcetín,
para decirlo de alguna forma, era con bananitos y con el litro de agua y se hacían las giras y toda la cosa y la gente entusiasmada, pero eran reales líderes. Claro. Es que era una política que se hacía por ideas, no en función de beneficios y de prebendas que otorga el Estado, sin duda alguna. No era por el chance, sino gente convencida claro. de que lo que estaba haciendo era un servicio a la comunidad. Ese encantamiento, diríamos, como claro, ese lo que yo quisiera dejar como un mensaje, ¿verdad? Pero ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que logremos salir de eso? Porque, por ejemplo, se habla mucho de cómo financiar a los partidos. Sí. El financiamiento público, por ejemplo, claro. digamos, ¿no? Pero sin embargo en Guatemala hay una cantidad que se le da a los partidos, creo que son 2 pesos centroamericanos por voto. Ahora, sí, bueno, pero es que el peso centroamericano equivale al dólar y la legislación dice peso centroamericano, pero eso equivale a $2 realmente. Ahora, claro, en alguna forma pareciera justo, ¿verdad? Pero es justo para el que estuvo antes, pero no para el que esté empezando, porque sin no va a tener alguna. Acceso. Sin duda alguna, ¿verdad? El que está empezando tiene un esfuerzo mucho mayor, etcétera, etcétera. Pero también, mire, es que aquí es una cosa de una determinación del propio ciudadano. ¿Cómo financiamos el sistema político? La democracia sin duda tiene costos y eso no nos los podemos quitar, cuesta. Pero es que una dictadura también tiene costos. Es más cara. Es más cara. ¿Claro? Entonces, eso sin duda alguna tiene que ser parte del financiamiento por la vía pública. En general los sistemas tienden a ser una combinación de financiamiento público y privado, pero debidamente controlado, con la suficiente transparencia, con la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se necesita la legislación, ¿verdad? Pero los partidos, inclusive, ahí está una propuesta de reforma electoral que no pasa, que abona en ese sentido, pero es muy rechazada por esa opinión tan negativa que existe del sistema partidario. Entonces bueno. Dice, les vamos a dar a estos tales por cuales, ¿verdad? Eso no es posible, etcétera, etcétera. Pero hay también ideas al respecto de eso que no se financia así. Claro. Pero en las actuales circunstancias es tremendamente Pero hay un señalamiento Vamos también. A ver si es financiamiento lícito o ilícito. Bueno, es que ese es el gran problema, ¿verdad? Usted lo menciona acá en su artículo, todas esas fuentes de financiamiento, pues unas serán en efectivo, pero una gran cantidad será en especie y que nunca claro. se va a saber de dónde viene. Pero también cuando usted mencionaba existe un rechazo para que esto se cambie, pero también el problema está que el mismo Congreso que tiene que aprobar eso, hay muchos intereses que tal vez no les conviene hacerlo, porque también quiere decir, digamos, el ciudadano si fuera un voto directo, una participativa y fuéramos a un referéndum, a lo mejor lo aprobaba, sí. Pero en el Congreso los 158 diputados tienen que discutir su agenda antes, ponerse de acuerdo, negociar, como desafortunadamente sucede, y tal vez ellos son los que no se ponen de acuerdo en esas reformas electorales de segundo grado, creo que sí, se veía, de segunda generación, ¿verdad? Sí. Una vez tuve una plática con el doctor Alfonso Bauer Pais y él sí, me comentaba y me decía, mire, es que cuando hacíamos las campañas a golpe de calcetín, y me comentaba cuando tenían que salir verdaderamente, claro. Cada quien ponía su carrito, cada quien hacía sus sándwiches, sí. Pero ahora lo que es el acarreo, ¿verdad? Esa es la norma. De oro, que había que salir para comer algo. Pero ojalá verdaderamente lográramos volver al espíritu en sí, a la ideología. Claro que ahora pues los medios como la televisión, la prensa se han vuelto los vehículos fundamentales, ¿no? Y eso no lo podemos negar, no podemos ir en contra de ello. Pero la relación cara a cara no se puede eliminar. Definitivamente, pero sí eso se ha perdido un poquito porque antes cada quien ponía su carrito, ahora cada quien es acarreado en buses, en lo que sea, y las concentraciones se ven muy llenas, pero probablemente la mayor parte de gente no sabe ni qué está haciendo ahí, ¿verdad, licenciado? Efectivamente. O sea que yo creo que esa es toda una temática muy, muy importante que tenemos que mencionar. Ahora, por ejemplo, si usted dijera, mire, yo quisiera hacer un sumario de lo que yo he venido hablando acá, ¿cuáles serían los puntos más importantes que usted quisiera que a nuestra audiencia le quedara, a la que nos oye en el radio, la que nos mira por televisión? ¿Qué quisiera usted que verdaderamente quedara como el jugo de lo que hemos estado hablando ahora? Mire, yo creo que serían como 2 mensajes, digamos, a las organizaciones político-partidarias, invitarlas a hacer su mejor esfuerzo, realmente a retomar el espíritu de lo que es el servicio a la comunidad, el servicio público, y a comprometerse con ganas realmente, y sobre todo a los cuadros juveniles que sí los hay. Mire, hay 3 fuerzas de cambio en los partidos políticos. Su dirigencia departamental, porque
se quita uno el sombrero de ver a aquellos líderes, a aquellos dirigentes, sin pisto, ¿verdad? Pero dándole ahí, luchando por sus ideales. Las organizaciones de mujeres, la participación de la mujer es clave e importante, es con mucho más identidad, con más sentido de pertenencia, con mucho más lealtad a su partido, y eso está ahí presente, y los jóvenes que son verdaderamente una esperanza. Entonces, a los partidos políticos, su mejor empeño. La pregunta es, no es qué van a hacer en el proceso electoral, sino cómo van a quedar después del proceso electoral, y ojalá salgan fortalecidos. Hay muchas cosas. Quizás no se gane el gobierno nacional, pero se puede hacer demostrativo en los gobiernos locales y decir, si eso lo pudimos hacer a nivel de territorio, imagínense cuando lo podamos hacer a nivel del Estado totalmente. Pero a la ciudadanía es mi principal mensaje. Yo creo que la ciudadanía debe abrirse fundamentalmente a la participación, entender que lo que está en juego es su futuro y que tiene derecho a decidir cómo es su futuro. Y ojalá pueda tener el derecho a elegir en el término de optar y no simplemente de ir a votar. Entonces, para el ciudadano, mi mejor deseo, hay que presionar a las estructuras partidarias, porque solo la presión del ciudadano va a hacer que cambien los partidos políticos para bien de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Pierre Méndez Franz dice que en cada individuo existe un ciudadano, pero no quiere decir que eso sea automático. No. Tenemos que construir ciudadanía. El reto de la democracia es el desarrollo de esa ciudadanía, y eso es lo que nosotros como guatemaltecos tenemos que hacer. Yo creo que le agradecemos, licenciado, sus palabras han sido sumamente informativas. Vamos por una mejor Guatemala, pero la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias.